6:45 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. Nuestro primer invitado del día de hoy es Edgar Zambrano, como saben, vicepresidente de Acción Democrática, uno de los principales partidos políticos de nuestro país. Ya lo van a ver en pantalla. Saben que la noticia que tiene que ver justamente con el partido es que se salió de la mesa de la Unidad Democrática la semana pasada, hizo el anuncio, también habló Henry Ramos Ayub al respecto, quien además de formar parte del partido es diputado a la Asamblea Nacional, y sobre ese tema vamos justamente a conversar el día de hoy. Si usted quiere hacerle alguna pregunta a Edgar Zambrano, nuestro invitado de este lunes, hágalo a través de @Primera Página y yo con gusto le voy a leer su inquietud, pregunta o comentario en el segundo bloque de nuestro espacio. Bienvenido. Gracias, Eric. Un placer tenerlo por acá. A ver, según reseñaron varios medios de comunicación, incluso lo dijeron también representantes del partido, salieron de la MUD por incumplimiento de acuerdos. Para que la gente refresque un poco la noticia, o si es que no lo sabe, ¿cuáles son esos acuerdos que, según, incumplió la MUD? Bueno, infinidad de acuerdos. Esta era una decisión que ya el partido venía madurando ante la falta de eficiencia y utilidad en tiempo y espacio de las políticas que se habían desplegado en la mesa. Pero esto no es mal de morirse. Anteriormente tuvimos la Coordinadora Democrática, que tuvo su tiempo de vida útil en la política venezolana, luego la MUD, y hoy tenemos el Frente Amplio Nacional como una plataforma muchísimo más abierta, muchísimo más como factor de integración de las fuerzas políticas y sociales del país para direccionar la política opositora. Sin duda alguna, como lo han venido informando nuestros dirigentes, especialmente el compañero Henry Ramos, un elemento fue la falta de decisión para designar el secretario de la mesa o el vocero de la mesa. Realmente no entendimos nunca por qué todos aquellos actores políticos de la vida nacional que fueron propuestos para ejercer este cargo fueron vetados de manera sistemática. Y luego, ¿no lo hablaron en su momento para saber qué ocurría allí? Sí, cómo no, eso tuvo bastante discusión. ¿Y qué dijeron al respecto? Vetado. Y eso formará parte luego de las infidencias que irán saliendo a flote. Cuando decimos vetados, por intereses particulares específicamente. Puede ser por intereses particulares, por rencillas políticas, por facturas históricas, por complejos o por la miseria política que nunca ha dejado de estar allí presente en ese andamiaje plural y diverso que es la sociedad democrática venezolana en torno a los partidos políticos. Pero luego teníamos otra incidencia muy significativa, que fue el acuerdo de julio del año pasado, donde uno de sus factores fundamentales era la realización de elecciones primarias. Y estas elecciones primarias fueron igualmente de manera sistemática bloqueadas al unísono sin esgrimir ninguna postura de carácter político cierta, de carácter fáctico que nos permitiera determinar por qué no se hacían las elecciones primarias. Nosotros entendimos, y así lo seguimos entendiendo, que las elecciones primarias no se realizaron para direccionar una política en contra de Acción Democrática. Era Acción Democrática el partido que propuso esas primarias. Tenía Acción Democrática un candidato, que lo seguimos teniendo hoy, que es el compañero Henry Ramos, y lo pusimos en la mesa. Los antecedentes de diversos factores de opinión en el país incidían o inciden de manera cotidiana en el tema de las elecciones primarias como un principio del purismo de la política para tratar de flagelar o para tratar de castigar a quienes no estuvieran insertos en la política de las primarias. Más o menos algo así como en contra del consenso, siendo que el consenso y las primarias son dos componentes fundamentales para hacer la política y para tomar decisiones. Pues bien, no se logró bajo ningún concepto que se pudiesen acordar para hacer primarias. ¿Y por qué no nos acordamos para hacer primarias? Acción Democrática puso su candidato, tiene su partido, tenemos un partido a nivel nacional de carne y hueso,
con músculo propio. Y entendimos esta decisión de no realizar elecciones primarias como una agresión directa contra la propuesta que estaba haciendo Acción Democrática y que a su vez se constituía en una dirección bien categórica de no permitir que nuestro candidato, Henry Ramos, fuera el que resultara vencedor en esas elecciones primarias, como así lo determinaba el momento político y la realidad política nacional. Ahora le pregunto, ¿qué partidos no querían hacer elecciones primarias y si esto tiene que ver precisamente con diferencias con el Partido Voluntad Popular? Pero yo no voy a entrar en ese detalle, Eric, para no ahondar en mayor profundidad. Los venezolanos deben conocer y saben de política porque este es un pueblo con cultura política y bien informado. De manera que abonar a esta situación pues no significaría mayor eficiencia en el argumento que hoy esgrimimos frente a la opinión pública nacional. Pero esas son realidades. Se ha tratado de hacer de la unidad una especie de fetiche, de extorsión, de chantaje, de señalamiento permanente a todos aquellos que no están de acuerdo con lo que yo planteo, porque yo soy el dueño absoluto de la verdad, y si no están de acuerdo con lo que yo planteo, entonces los expongo al escarnio público, a la denuncia, y con las etiquetas que esos laboratorios, que vienen de la propia oposición más que del gobierno, porque a veces la oposición es más eficiente para autodestruirse que para atacar al gobierno. Bueno, esos laboratorios que nos catalogan de colaboracionistas, de entregados, de negociantes con el gobierno, cuando todo el mundo sabe que la conducta de nuestra organización política ha sido vertical y frontal frente a las políticas del gobierno, frente a los desmanes del gobierno. Hemos sido factor fundamental incluso en el tema de la unidad del país. Acción Democrática ha sido un factor fundamental. Acción Democrática ha protagonizado los hechos unitarios más significativos de la vida política del país. Acción Democrática incluso renunció a espacios que legítimamente tenía derecho para asumir la unidad y ceder esos espacios para integrar, para construir una mayoría opositora que nos dé criterio de éxito frente a la propuesta del gobierno. Ahora, le pregunto, porque sobre la base de lo que usted está comentando, pareciera que la oposición luce o está dividida. ¿Cómo cree entonces, y salto de hecho a la pregunta, porque le va a hacer más adelante, que los está viendo actualmente la población en este país opositora? ¿Cómo nos está percibiendo, Eric? No hay unidad. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para construir la unidad. No podemos seguir hablándole al país a medias. No podemos seguir frente al país con un discurso unitario que no existe. Allí está la plataforma del Frente Amplio Nacional, que es una institución, un organismo, un componente para replantear la política de los venezolanos y para hacer un esfuerzo donde todos los actores de la vida política nacional puedan conjugar y construir ese frente necesario, amplio, con la participación de todos, porque ese fue el principio bajo el cual nace el frente, una mayor integración de las fuerzas sociales del país, de la vocería democrática de la nación, y allí están los gremios, los sindicatos, las universidades, los partidos, las ONG, independientes, líderes de distintas tendencias, y es lo que creemos. Ahora, nuestra decisión es legítima, es autónoma, y nuestro partido asumió dar ese paso al frente y asumimos el costo. Si esto lo tiene, para bien, porque eso va a permitir de ahora en adelante el replanteo, la recomposición del escenario político nacional en torno a lo que es la oposición venezolana. Ahora, ¿no luce un poco contradictorio el tema del candidato para las elecciones primarias cuando ustedes incluso no apoyaron ir a elecciones presidenciales que se realizaron el pasado mes de mayo y al mismo tiempo dicen que esto va a significar, por ejemplo, algunas fuentes, una reestructuración de la MUD mientras ustedes se mantienen de manera paralela? ¿Qué opinan al respecto de eso? En lo absoluto. La política, como ciencia, es una de las que se recompone a sí misma. La política la recompone el día a día, la dinámica nacional, la fuerza de los hechos, el estado de necesidad que obliga a recapitular sobre los hechos que van deviniendo día a día en cada acto político. Nosotros, y así lo manifestó toda la oposición,
el tema de las primarias era para elegir quién debía llevar las banderas, las riendas del reclamo constitucional y del reclamo social. Y allí estaba implícito de manera categórica el tema del poder electoral, de las condiciones electorales. Y se habló de manera clara que de no existir las condiciones en ese momento, quien resultara vencedor de esas primarias, pues no tendría otra opción que no continuar. ¿Por qué esperar hasta este momento para tomar esa decisión Acción Democrática después de un año prácticamente justo que se establecieran estos acuerdos y no se lograran particularmente? Porque precisamente el tema de la unidad es un tema neurálgico, es un tema que pega ante la opinión pública, pero que tiene mucho sentido de pertenencia en la población en general, en la sociedad democrática del país. Y todos teníamos la obligación de hacer un esfuerzo para permitir que esta unidad se pudiese consolidar, si no de manera general, porque sería una utopía, pero sí de manera eficiente y útil en tiempo y espacio para que el ganar-ganar de las decisiones de la oposición se reflejaran en las debilidades del gobierno y nos